Muy buenos días, hermanos y amigos en el Señor. Estamos finalizando un año y ha sido para muchos de ustedes y seguramente para mí, quizás con muchas circunstancias difíciles, quizás muchas circunstancias que no nos hubiera gustado que sucedieran. Y ahora tenemos delante de nosotros un nuevo año. Y tenemos delante de nosotros, en esta mañana, una joya de oro. La palabra Mictán, Salmo de David, que vemos en este Salmo, quiere decir una joya dorada. Yo espero que esto sea para ti y para mí en esta mañana una joya muy especial. Que sea una bendición para cada uno de nosotros. Para que podamos terminar este año y podamos comenzar el otro. Llenos de la esperanza, del consuelo y de la compañía del Señor. Muchas veces pasamos por situaciones de gran peligro, ¿verdad? Situaciones de turbación, situaciones de temor que nos paraliza y que no sabemos qué hacer. ¿Qué podemos hacer cuando nos falta el ánimo, cuando nos falta la paciencia, cuando nos faltan la fuerza, cuando nos sentimos cargados, cuando nos sentimos abatidos, cuando parece que estamos hundiéndonos, cuando nos preguntamos qué va a ser de nuestra vida? ¿Qué será del futuro de los nuestros? Este Salmo 56 provee el hermoso cuadro de conflicto en la mente de un hombre. Un hombre que, según la palabra de Dios, tiene el corazón conforme a Dios. Por un lado, el salmista tiene los temores del mundo, los de cada día, y por el otro, él tiene la providencia de Dios. Mire el inicio del Salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado, me oprime, combatiéndome todo el día. Vamos a ver en esta mañana cuál es el divino remedio que David quiere compartir con nosotros para él poder decir en el versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. Esto es la sabiduría espiritual. Esto es, hermano, aplicar lo que uno sabe, lo que uno cree a la situación en la que nos encontramos cada día, en cada momento de necesidad. En estos días que nos ha tocado vivir como creyentes, necesitamos, tú y yo, inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual para poder andar como es digno del Señor, agradándole en todo. David nos muestra en este salmo su experiencia, el paso que él ha dado del miedo a la alegría, el paso que él ha dado de la noche al día, de una pesadilla que él tiene a la serenidad, de la súplica a la alabanza. ¿Cuál es la situación que se encuentra el salmista? Una situación muy difícil. De acuerdo con la introducción de este salmo, David lo escribió cuando se encuentra huyendo del cruel Saúl. Había mujeres que cantaba, Saúl combate a miles, pero David a 10,000. Y esto hay mucha envidia en Saúl y le persigue. Y David, que tiene miedo, se mete de Guatemala a Guatapeor.
David, huyendo de él, se mete en Gad, en el territorio de los filisteos. Eso lo podemos ver en 1 Samuel 21, del 10 al 15. El salmista se siente atacado por una especie de escuadrón de la muerte. Gente muy cruel. En torno a él ronda una banda de cazadores que le tienden redes, que le ponen trampas para cazarlo como si fuera una fiera. Su experiencia, lo que él estaba viviendo, le decía, de esta no salgo vivo. Fue lógico que lo pensara, ya que sus calamidades fueron aumentando de grado en grado. Su narración, él ve un peligro ascendente. Notemos, hermanos y hermanas, lo que dice él en el versículo 5 y 6. Dice David, todo el día pervierte mis palabras. Todos sus pensamientos para mí son para mal. Se reúnen, se esconden, espían mis pasos como esperando para quitarme mi vida. Mientras él andaba errante, mientras él andaba escondiéndose, él se consolaba con un pensamiento que tenía muy dentro de él. Él se consolaba en que Dios estaba mirando sus pasos, de que Dios estaba mirando la fatiga de día y de noche que él estaba pasando. Él tiene un versículo precioso, que es el 8. Dice, mis subidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma, presérvalas una por una y tenlas en cuenta en tu libro de recuerdo. Las lágrimas que echaba David, él no quería que se evaporaran, sino que Dios las guardara. Hemos visto la situación del salmista. Se siente pisoteado, oprimido, lleno de miedo, impotente de evitarlo. Él vio venir la calamidad, surgió la turbación mental y el llanto. Quizás tú también sepas de qué está hablando David. Quizás en esta mañana tú puedas decir que has caminado o estás caminando en caminos de sufrimiento. Tú puedes decir lo que es derramar lágrimas de abatimiento. En el caso de David se trataba de los enemigos que lo rodean. Para nosotros puede ser cualquier cosa que nos amenace, cualquier cosa que nos asusta. Mire, el Señor permitió que David pasara por esas situaciones tan difíciles. Él permitió que la escribiera en este libro de Dios para nuestra enseñanza, para que aprendiéramos nosotros, tú y yo, en el día a día, a clamar a Dios y confiar en sus promesas. Dice el Salmo 34, versículos 17 y 19. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Miren, hermanos y hermanas, el reflexionar en este salmo, en hacerlo nuestro, trae quietud a nuestro corazón, trae poder para enfrentarnos a cualquier situación de peligro en el que podamos estar. ¿Cómo
resolver el problema. El día en que temo, cuando me sobrecoge el miedo, yo en ti confío. Esto nos habla de intimidad. Esto nos habla de comunión. Esto nos habla de cercanía. Y más que cercanía, esto nos habla de fe. El clima de tensión que le rodea es curioso, pero desaparece enseguida. Al menos en su corazón y en su mente. Él pudo ver al invisible y le habló como si lo viese y fuese visible. Porque hermanos y hermanas, dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. ¿Qué es la primera cosa que pide David cuando se encuentra en esa situación? Consciente David de sus flaquezas, consciente de que él no puede, consciente de sus debilidades, la primera cosa que podemos ver que pide David es, versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios. En la lucha de la fe, la primera arma que tenemos como creyentes es la bondad de nuestro Señor. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Tenemos la oportunidad en este año que acaba y en el que comienza de ver, hermanos y hermanas, la bondad del Señor cada día, de experimentarla, de ver la situación en que nos encontramos y ver cómo el Señor es bueno y para siempre su misericordia. David no sabe en el siguiente salmo cómo expresarlo, y él dice, grande es hasta los cielos su misericordia. En el libro de Nahum hay un versículo, una joya también. En el capítulo 1, versículo 7 dice, bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. El primer elemento, cuando nos encontramos en turbación, en peligro, cuando estamos llenos de temor, es asirnos, hermanos y hermanas, de la misericordia de Dios. Son nuevas cada mañana. El segundo elemento que David quiere compartir con nosotros es la absoluta confianza en la palabra del Señor. Dice el versículo 4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Él basaba su confianza en la palabra y en las promesas inmutables de Dios. La palabra de Dios no se escribió para que tú tengas más conocimiento. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, se escribió para poder cambiar nuestras vidas. Diga el débil, fuerte soy, por la palabra del Señor. Decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué estaba diciendo el salmista? No doy un paso sin mirar lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que voy a hacer en esta mañana. Se trata, hermanos y hermanas, de trazar nuestros pasos conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios
Cuando tú confías en ella, puedes defenderte, puedes avanzar y puedes enfrentar la vida con ilusión y esperanza. Jesús nos demostró con su oración en Juan 17, la absoluta seguridad que tú y yo podemos tener en la palabra de Dios. Jesús, orando al Padre, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por ello dice David: en Dios alabaré su palabra. Sin duda, hermanos y hermanas, podemos confiar en Dios y en su palabra, porque Él dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. En tercer lugar, el salmista nos habla de su experiencia. En ella nos habla de un pensamiento clave. Un pensamiento clave que tenemos que tener, hermanos y hermanas, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Él nos va a hablar de las luchas, pero sobre todo de las victorias de la fe. David conoce, de acuerdo al versículo 9 de este salmo, que Dios está a su lado. Y por eso dice, versículo 9, serán vueltos atrás mis enemigos. El día que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí. Cuando tú clamas a Dios, hay una certeza en tu corazón de que Dios está contigo. La vida del creyente está sometida a los peligros del salmista, de diferentes maneras. Estamos en una guerra continua contra enemigos espirituales y solamente nuestra dependencia constante del Señor por medio de su palabra y la oración nos puede garantizar la victoria. Y sé, hermanos, de qué estoy hablando. Tenemos una guerra espiritual y cada día tenemos que enfrentarnos a ella. Y hay unas armas que Dios ha provisto: su palabra y la oración. Nunca podemos ganar, hermanos y hermanas, sino de rodillas. La victoria está en Jesús. Dice el apóstol Pablo, cuando él se encuentra en la cárcel, cuando ya cree que le quedan pocos días de vida: por nada, mis hermanos, estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y sigue diciendo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué importante, hermanos, es saber que Dios va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Para eso tenemos que orar con acción de gracias. ¿Cuál es, hermanos y hermanas, nuestro tiempo de oración cada día? David nos habla de experimentar lo que él está diciendo. Esta semana he conocido de varios amigos que tienen enfermedades muy graves. Y esto es algo que cada día nos toca en la puerta. A veces un poco más lejos, a veces a nosotros mismos. No estamos exentos de sufrir enfermedades. No estamos exentos de sufrir accidentes. No estamos exentos de reveses económicos. Muchas veces dramas en la familia. Porque son las consecuencias dolorosas del pecado. De este mundo dañado por el maligno. Pero tenemos siempre un oído atento en el trono de la gracia para escucharnos, para atendernos y para consolarnos en nuestras tribulaciones.
Sobre mí, oh Dios, dice el versículo 12, están tus votos. Y dice a continuación, te tributaré alabanzas. Está perseguido, siente que su vida va a acabar pronto. Y él dice, en estos momentos te tributaré alabanza. En medio de conflictos y dificultades, David puede cantar con alegría. ¿Sabéis por qué? Porque tiene de su parte al vencedor. Él perfila por los ojos de la fe la imagen de que ese valle de tristeza, ese valle de lágrimas, el Señor lo va a convertir en manantiales de refrigerio. Porque aunque estés en el desierto, en la sequedad, hay un oasis para ti y para mí. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 8:31, leemos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Alguien aquí en esta mañana se atreve a hacer un listado de quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si Dios está a nuestro lado, de nuestra parte, ¿quién estará en contra de nosotros? ¿Quién podrá hacernos daño? Por eso, David toma como estrofa, como estribillo de este salmo, el versículo 11, y lo repite en varias ocasiones. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Vemos que David ve su salvación como algo que ya se ha producido. Esto es la fe, hermanos y hermanas. Él ve ya al enemigo derrotado. Él ve ya su vida salvada. Por eso dice en el versículo 13, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. Esta es la fe. La fe de David habla en tiempo pasado. Él dice, has librado. Todavía no se había producido el milagro. Él se expresa en perfecto pasado y da las gracias por algo que aún no ha acontecido. Y cuenta la victoria como un hecho real en su vida. Esta es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo me encuentro victorioso en Cristo mi Señor. Yo te pregunto, ¿para qué le pedimos bendiciones a Dios? ¿Para qué le pedimos que nos libre de los conflictos, de los enemigos que nos rodean cada día? ¿Cuál es el anhelo, el motivo que hay en nuestro corazón? Yo no sé cuál es el que hay en tu corazón, pero sí sé el que hay en el corazón de David. David dice, versículo 13, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Es decir, para que yo sea una luz para las personas que están en tinieblas. Es decir, para que yo pueda mostrar las virtudes de Cristo a los que me rodean. Para eso pide David el ser liberado. Y si no es liberado, él quiere, a pesar de no ser liberado, glorificar el nombre de Dios. Miren, una reflexión. Ya estamos acabando. David nunca estuvo más cerca de Dios que cuando se multiplicaban sus problemas.
La escuela de santificación es así. Los problemas, los conflictos en nuestra vida tienen como objeto hacerte mejor creyente. Y tener la experiencia y poder decir con el salmista, el día que temo, yo en ti confío. La bondad del Señor es la esencia de nuestra fe. Pablo lo introduce al diario vivir. Él dice, sabemos, hermanos y hermanas, que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a sus propósitos. Nuestra dependencia del Señor no puede basarse siempre en creer que el Señor nos va a contestar según nosotros queremos o deseamos. No siempre es así. A veces, la solución que tiene el Señor para nuestro problema es muy difícil, incluso para nosotros de entender. Pero siempre, siempre serán las mejores. Pueden ser muy diferentes a las que nosotros esperamos. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está activo en lograr su propósito. Desarrollar en ti y en mí un carácter parecido al de Cristo. Venga lo que venga, podemos saber que Él está actuando para nuestro bien temporal y eterno. Sobre todo, hermanos y hermanas, en este año que finaliza, en este año que va a comenzar, ejercita tu confianza en Cristo y en su palabra. Tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante en este nuevo año, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Llama nuestra atención sobre el texto, no dice puesto un ojo, como si tuviéramos libertad de poner el otro en otra cosa, sino puesto los dos ojos, de donde se desprende que debemos asegurarnos de nuestra visión, que ella no se desvíe a un lado o a otro, porque pudiéramos debilitarnos y hundirnos. Cuando Pedro caminó sobre el agua, él caminaba confiado, él caminaba seguro, pero en un momento dado dice la palabra que él miró la tormenta y dice que él se hundía. No pongas tus ojos, tu mirada en las adversidades, en los problemas, en lo que pueda venir. Pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Mira a Jesús y serás fortalecido. Ahora, ¿cómo puedo llevar a cabo, Laureano, lo que he escuchado en esta mañana? Si yo me conozco, yo sé que cualquier cosa que me pase yo me hundo. Cualquier cosa enseguida pienso lo peor. Quiero decirte que Dios ha puesto en ti al Espíritu Santo. Si tú has creído en Jesucristo, si tú has entregado tu vida a Él, tú tienes a la persona del Espíritu Santo dentro de ti. Decía el apóstol Pablo a Timoteo, que estaba temeroso: Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Te has dado cuenta de lo que tú tienes?
lo que yo tengo, poder, amor y dominio propio. No importa cuán débil o lleno de temor esté, el poder y el amor de Dios son suficientes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gracia, hermanos y hermanas, le hizo ver a David la gloria de Dios y su corazón fue transformado del miedo a la confianza. Su corazón fue transformado del llanto a la alabanza, del temor a la fe. Pregunta, ¿cómo se hace eso? Así, el día en que temo, yo en ti confío. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor haga que esta palabra, en este año que finaliza y en el que vamos a comenzar, que podamos decir confiadamente, yo sé en quién he creído. Y Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Amén.